observamos distintas realidades para construir una perspectiva propia. Cíclope. Una mirada Entre muchas. Las mujeres debemos destinar entre 4.000 y 4.500 pesos por año para cubrir el costo de insumos de gestión menstrual. Mujeres socialistas realizan en todo el país una campaña de gestión menstrual. La misma consiste en que el Estado contemple los elementos de higiene personal en mujeres menstruantes. Un proyecto de ley que ya fue presentado en el Congreso Nacional y que se denomina de menstruación sostenible. el costo de menstruar. En Argentina hay un producto que obligatoriamente tienen que usar 12 millones de personas para vivir. Se trata de los elementos de gestión menstrual, cuyo costo deben afrontar todos los meses las personas menstruantes. En este cíclope vamos a hablar de cómo este proceso natural se constituye en un factor de desigualdad. ¿Por qué es importante hablar de la menstruación? Las mujeres conocen de la menstruación una vez que llega la menstruación. Así que puedo decir de que todavía sigue siendo tabú porque en muchas familias es como que el tema se deja pasar, a veces incluso ni siquiera en las escuelas la educación sexual integral es garantizada, entonces tampoco se les llega esta información. Te cuento mi experiencia, digamos, desde que yo impulsé la ordenanza de gestión menstrual, yo siempre cuento que para mí en el Consejo fue un tema irruptivo porque me costó poder abordarlo con la seriedad que esto amerita en las comisiones del Consejo. Y después del 2020, cuando hubo una nueva conformación del Consejo Municipal con mayor presencia de mujeres, eso permitió poder poner este tema en agenda, hablarlo con mayor naturalidad y abordarlo con una política pública concreta que era una ordenanza sobre gestión menstrual, que es lo que necesitamos, ¿no? Que el Estado tenga presencia, porque cuando estos temas quedan en el ámbito de la vida privada, creo que ahí es donde se vuelve un tabú. La gestión menstrual yo la defino como el pensar en qué es lo que necesito para menstruar. O sea, en que necesito una toallita, en que necesito un tampón, cuántas toallitas necesito, cuántos tampones. Lo que es más económico es la toallita de día clásica. Hay un montón de marcas que tienen bordes, que tienen alas, que tienen gel en el medio. Bueno, esas como que son las más caras. Pero después la común y corriente, que es la toallita simple, está alrededor de 300 pesos el pack de 8 y aproximadamente una persona que menstrua necesita 2 de esos paquetes. Por eso es que digo un promedio de 800 pesos al mes. Después, lo más sofisticado en lo que es los productos de gestión menstrual para desechar son los tampones, que una caja de 8 tampones está aproximadamente por arriba de los 600 pesos, dependiendo si es mini, si es medio, si es mayor. Y después lo que es la parte de la copa menstrual, una copita que te dura 5 años, reutilizándola todos los meses, cuesta 2.500. Después una bombacha menstrual, que bueno, para poder menstruar siempre con bombacha necesitas varias, pero una bombacha aproximadamente está a 3.600 y dura de 2 a 3 años. Hay una enorme deserción. Uno de los motivos de las mujeres particularmente tiene que ver con no ir a clases por no tener los días de menstruación, tener una toallita o un elemento de gestión menstrual para utilizar para poder ir a la escuela. O sea que sin lugar a duda tiene un enorme impacto. En realidad esto ha cobrado relevancia a escala global, podríamos decir, pero en Argentina tiene una importancia particular, sobre todo por los procesos regresivos que hemos tenido en torno a los salarios, a los ingresos en los últimos años, que se juntan con el altísimo nivel inflacionario. Esos dos factores hacen que claramente en aquellas personas menstruantes, en los sectores más vulnerables, el peso que tiene ese costo sea muchísimo más alto que en otros sectores de la población. Entonces,
no solamente decimos que es una cuestión de desigualdad en términos de género, sino que también es una cuestión de desigualdad muy atravesada por la estratificación social, por las clases sociales. Primero, por un lado, sabemos que son las mujeres quienes menos ganan en términos globales, ¿no es cierto? Quienes menos ganan, quien peor se encuentran insertas en el mercado de trabajo en el hecho de que están insertas sobre todo en aquellos sectores peor remunerados, menos pagos, más precarizados, con lo cual, en términos generales, de por sí, las mujeres ya tienen menores ingresos que los varones. Si a eso lo atravesamos por una cuestión de clase social y el costo que tiene la gestión menstrual, eso claramente tiene un impacto diferencial en las mujeres y en las mujeres de los sectores populares, de los sectores más vulnerables. Las mujeres y personas menstruantes, además de tener que afrontar esta situación, son la porción de la sociedad con menores ingresos, mayores niveles de precarización, desempleo y pobreza. Y a esto se suman los efectos de la pandemia que profundizó aún más estas variables. La menstruación como factor de desigualdad. Sin lugar a duda, la menstruación genera una brecha y acrecienta la brecha de desigualdad entre varones y mujeres. Primero porque las mujeres tenemos que afrontar un gasto mensual que de por sí los varones no afrontan. O sea, todas las mujeres y las personas que menstruamos, todos los meses tenemos que comprar elementos de gestión menstrual, o toallitas, o tampones, o copa, y eso genera un gasto que ya de por sí los varones no tienen. Entonces, desde el vamos genera una situación de desigualdad. Por eso la lucha de tantos feminismos tiene que ver con poder sacarle los impuestos a los elementos de gestión menstrual, porque hoy una toallita o un tampón está grabado en nuestro país con el mismo impuesto que es el IVA que cualquier otro elemento de cosmético, porque históricamente se tomó que una toallita era una cuestión de cosmética, pareciera que se compara con un lápiz labial o un rubor, cuando en verdad nosotros partimos de la base que es un elemento esencial. En Argentina, el año pasado, el costo de la gestión menstrual fue aproximadamente entre 4 y 5 mil pesos anuales. Eso se estimó que para este año sería prácticamente del doble. Obviamente por el efecto inflacionario, porque además los productos de gestión menstrual tienen una variación incluso mayor en el precio de la que tienen otro tipo de productos. Sabemos que los productos no tienen los mismos precios en todas las provincias del país. Hay otros lugares como Chaco, que también se hizo algún estudio específico en Chaco, el costo de la gestión menstrual duplica al precio total, al precio agregado a nivel país. Las consecuencias que puede traer no contar con estos elementos de gestión menstrual es que la persona la niña falta a la escuela, falta a trabajar, por usar elementos inadecuados. Tener el agua para higienizarse puede causarle diferentes infecciones, incluso el mismo lavado de manos para ponerse una toallita o el tampón también puede generar alguna que otra cuestión de infección en el cuerpo. Desde que se aprobó la ordenanza de gestión menstrual en la municipalidad, en el área de mujeres y disidencia, se aplica este programa de gestión menstrual donde cualquier persona menstruante puede ir a inscribirse a un registro en las estaciones municipales o en los centros de distritos donde se la atiende, se la anota en un registro y esa persona ya puede acceder de manera gratuita todos los meses a los elementos de gestión menstrual. Esto, sin lugar a dudas, es un gran avance porque, genera que ya para las mujeres no sea una preocupación qué hacer si no lo podemos comprar. Y sobre todo en estos tiempos donde son productos caros, que cuestan, que además también encarecen la canasta básica de cada familia, nos parece fundamental que el Estado tenga presencia, que pueda dar respuesta con una política tan clara como esta de gestión menstrual. Digamos, la pandemia además lo que hizo también es impactar en los niveles de ingreso y de ingresos monetarios en los hogares, en las familias, en las mujeres, en las personas gestantes, pero también tuvo una incidencia en pérdidas laborales, ¿no es cierto? Aproximadamente
el 70% de las personas que compran productos de gestión menstrual cambiaron de marcas. ¿Por qué? Porque comenzaron a acceder a marcas más económicas. Las barreras económicas al acceso de productos de gestión menstrual tienen implicancias en la salud, la educación y el trabajo. Hay diferentes políticas públicas que desde los distintos niveles del Estado se pueden poner en práctica para contrarrestar este factor de desigualdad. ¿Cómo promover la equidad? Bueno, para mí es fundamental que el Estado retome esta agenda en los espacios de primera instancia, digamos, como por ejemplo la educación. Es fundamental que la educación sexual integral se dé en todas las escuelas, que ya desde la escuela, desde el tiempo escolar de cada mujer o persona menstruante pueda acceder a estos elementos, que se naturalice, que se hable, que se pueda conversar de estos temas naturalmente en todos los espacios, que vayamos a un baño público y encontremos una toallita, que vayamos a un centro de salud y te encuentres un paquete de toallita. Creo que el Estado, para poder naturalizar este tema, tiene que tener un rol más activo. Es fundamental que se trabaje con las acciones de sensibilización, pero también con cuestiones concretas, que es sacarle los impuestos a estos elementos de uso esencial, pero también poder entregarlo de manera gratuita para aquellas mujeres que no pueden acceder. Creo que deberían existir estas políticas de subvención en estos productos, más que nada por esto que te decía, de lo de la brecha económica, que es un gasto que tenemos que tener incorporado, mínimamente quitar el IVA, o así como se dan en los centros de salud preservativos, que se puedan dar toallitas y tampones. En general hay dos tipos de estrategias, de prácticas que se están llevando adelante. Por un lado es el acceso gratuito de los productos de gestión menstrual en aquellos sectores que no pueden acceder. Allí hay que tener en cuenta también que cuando estamos hablando de productos de gestión menstrual estamos hablando de una variedad de productos, ¿no es cierto? Entonces, el acceso también debe ser un acceso que tenga niveles de calidad en cuanto a salubridad, porque por ejemplo, hoy en los sectores medios altos, hay una difusión mucho mayor de la copa menstrual. Pero claro, la difusión de esto o el reparto de esto en los sectores más vulnerables, populares, incluso que viven en asentamientos de emergencia, tiene sus dificultades por la particularidad de que no tienen acceso al agua o a agua segura. Sin embargo, todavía nos seguimos encontrando con algunas situaciones puntuales de vergüenza, que quizás no se inscriben o no van a retirarlos porque, bueno, tienen vergüenza, y creo que eso no está bueno. Por eso creo que, bueno, esto es una política desde el Estado local, con los recursos acotados que tiene un gobierno local para aplicar una política de esta característica. Lo ideal sería que esto se pueda entregar de manera gratuita en las escuelas, en los centros de salud. Creo que hay una enorme deuda ahí por parte del Estado, porque no debiera ser una traba la vergüenza de tantas mujeres. Hoy la Municipalidad de Santa Fe está entregando aproximadamente 4.000 paquetes de toallitas por mes, pero sin embargo se viene trabajando también en acciones de sensibilización, en talleres también para poder generar toallitas de tela, ahora que también se apuesta, bueno, a la preservación del ambiente, en buscar algunas alternativas que son más sustentables, que no son esas toallitas descartables. Entonces, bueno, se viene trabajando también en poder crear nuevos elementos más amigables con el ambiente. Y sin lugar a duda hay otro elemento que debería ser un tema, no de debate, pero sí sinceramente de problematizarlo, es que este tipo de productos están grabados con el IVA. Entonces, que ojo, no es solamente este tipo de productos, sabemos que incluso en Argentina todos los bienes de primera necesidad están grabados con el IVA. Entonces, en realidad, este tipo de productos, junto con otros bienes, incluso alimenticios de primera necesidad, deberían estar exentos de este gravamen. Eso supondría también una disminución en el costo.